Ok, Javier, vamos a iniciar esta lección 4 del curso hebreo clásico moderno, ¿cierto? Este nivel básico. Vamos a ver el artículo hebreo. Vamos a ver el artículo definido. El hebreo no tiene artículo indefinido. Es la ausencia del artículo definido, lo que indica que un sustantivo es indefinido. ¿De acuerdo en español cuáles son los artículos definidos? El, la, los. El, la, los. El, las, los, las, ¿cierto? Yes. Sí. El, las, los, las. ¿Y los indefinidos, se acuerdan cuáles son? Sí. En español. Es. En español son eso. un, Unos, una, ya. unos, Unos, unas, sí. ¿cierto? Ajá, Ya. sí. Ok. Entonces, ¿qué dice aquí? El hebreo no tiene artículo indefinido. O sea, el artículo que en nuestro español es un, una, unos, unas, en hebreo no se escribe. ¿Ya? Y es la ausencia del artículo definido, o sea, para nosotros es el, las, los, las, lo que indica que un sustantivo está, que es indefinido, ¿ya? O sea, que tiene en este caso el un, unas, unos, unas. ¿Se entendió? Vamos a ver ejemplos entonces. Por ejemplo, ¿quién puede leer eso? A ver. Aleph, debajo del Aleph hay una Hirit, que es una I, una Hirit Yud, porque va acompañado de una Yud, y después hay una Shin, que tiene el sonido de Sh. Ish. Ish, muy bien. Ish significa hombre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando en una oración tenemos ish, ¿ya? Puede traducirse como hombre o como un hombre, porque la ausencia del artículo definido va a indicar que un artículo está, o sea, un sustantivo está en modo indefinido, ¿ya? Pero ayer nos dijo que sí existía él. Sí. Cuando nos dijo el Dios, el Hijo, eso claro, es pero definido. ese es el artículo definido. Ajá. Aquí, cuando ustedes no tienen un artículo, es porque el sustantivo está, tiene un artículo indefinido, pero el artículo indefinido en hebreo no se escribe. Por eso que cuando ustedes se encuentran con, por ejemplo, con ish, puede traducirse hombre o un hombre. Sefer, Sefer, que es libro, puede, en una oración puede estar diciendo, cuando hacemos la traducción, un libro. ¿Ya? Entonces, los artículos definidos en hebreo siempre se escriben generalmente con la letra Hei, ¿ya? Como pueden ver ahí. En este caso, ustedes con con las vocales lo van a ver acompañado la Hei, debajo de la Hei, una pataj, la línea horizontal que pueden ver debajo de la Hei. Y eso se pronuncia ja, ¿ya? Ja. Y ja se puede traducir el, la, los, las. Va a depender del contexto cómo vamos a traducir. Si vamos a traducir el, si vamos a traducir la, si vamos a traducir los o las. Ya va a depender del contexto. Entonces, segundo, el artículo definido nunca aparece solo, sino que es prefijado el sustantivo, cuya definición determina. O sea, ese ja siempre va a estar apegado al artículo, como, o sea, se va a leer como si fuera una sola palabra, ¿ya? Siempre va a estar pegado en el hebreo. No así en el español, que en el español lo tenemos separado. Si queremos decir el auto o el automóvil, él va a estar separado de automóvil, ¿ya? Pero en el hebreo no, en el hebreo va pegadito, ¿ya? La forma del artículo no afecta
no es afectada, perdón, por el género y número del sustantivo al cual es prefijado. ¿Ah? Pues es igual para todos los géneros y números. ¿Ya? O sea, la forma del artículo no afecta si es género masculino. Se está, ¿Perdón? ¿Iba a decir algo? se está escuchando mal, profesor. ¿Se escucha mal? Sí, es el audio de usted, se oye distorsionado. Ya, a ver si me escuchan bien ahora, Acá ¿no? no. Ah, entonces su internet, Javier. ¿Sí? Porque si los demás Javier me escuchan bien, Ok. es su internet. ¿Ya? Trate de ganarse lo más cercano al router, que está con Wi-Fi. ¿Ya? No sé los demás, pero no Los lo demás me escucho. escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, se escucha bien, More. Y como también va a quedar grabado, ahí puede oírlo después. Sí, como va a quedar grabado, en todo caso, hermana, si no alcanza a escuchar algo, pero trate de ver su tema de internet. Si tiene algunas ventanas abiertas, otras ventanas abiertas, su notebook o celular, ciérrela y solamente deje la ventana del son, ¿ya? Para que no distorsione la señal. Entonces, estaba diciendo que la forma del artículo no es afectada, perdón, por el género, o sea, si es género masculino o femenino, ¿ya? Por el número tampoco es afectado, o sea, puede ser número dual, ¿cierto? O sea, puede ser si es dual, si es plural, ¿cierto? Singular, ¿ya? El cual es prefijado, pues es igual para todos los géneros y números. Por ejemplo, ahí tenemos hijo. ¿Cómo se dice en hebreo ahí? Hijo. Ben. Ben, ¿cierto? Si yo quiero decir el hijo, le agrego el artículo. Eso lo resalté en amarillo para que vean que ese es el artículo definido. Entonces, si yo quiero decir el hijo, digo A Ben. ja, a ben. Muy bien. Hija se dice en hebreo, ¿qué dice ahí? Bat. Bat. Si yo quiero decir la hija, Jabat. Jabat. Bat. Dan cuenta que el artículo no va a ser siempre el mismo, no importa si el sustantivo es masculino o femenino, no cambia. Sí. Solamente va a cambiar cuando hacemos la traducción, porque en vez de decir el hijo, o sea, cuando es que hacemos la traducción, si es masculino, vamos a decir el hijo, si es femenino, vamos a decir la hija. Solamente en español cambia, pero no en hebreo. En hebreo siempre el artículo será el mismo. ¿Ah? O sea, si es femenino o masculino, siempre va a ser igual. Tercero, a diferencia del español, en hebreo el artículo definido ha de añadirse no solo al sustantivo, sino también a los adjetivos que acompañan al sustantivo determinado. Recordemos que un sustantivo puede ser una cosa, la mesa, el auto, el carro, etcétera, ¿ya? Y los adjetivos, ¿qué son los adjetivos? Lo que califica algo, ¿cierto? Por ejemplo, un adjetivo, por ejemplo, puede ser blanco, ¿ya? Él es blanco, él es gordo, esos son adjetivos, ¿ya? Entonces, así que mientras en español se dirá el libro blanco, en hebreo se dice Sefer HaLavan, ¿ya? O sea, podemos ver que tanto el sustantivo, que es Sefer, que es libro, lleva artículo, como también el adjetivo, que es Labán, que es blanco, también lleva artículo. Entonces, literalmente sería el libro y el blanco. Si hacemos una traducción literal, sería el libro, el blanco. Pero obviamente que en español no vamos a traducir así. Vamos a traducir solamente el libro blanco. Sefer HaLavan. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? Sí. Ya.
Entonces, cuarto. Las principales reglas a seguir para escribir el artículo definido son las siguientes. A. Usualmente se escribe el artículo, en este caso, hey patah, en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no culturales. ¿Ya? Ay, ¿Se acuerda cuáles son las letras culturales? Las que suenan con la garganta. no. Las mudas, las jotas y las resh. Aleph, Sí. hey, het, resh, Aleph, Ain, ay, Resh. ¿Qué más? ¿Las jotas? ¿Cuáles son las jotas? Aleph, Heit, Het, Hey, get Ain, Rey. y gotas. Ya. La menotecnia es esta. Las mudas, ¿cuáles son las mudas? Aleph, La Ain. Aleph y la y Ain. ay, Ya. Y las jotas son las Hey y las la Het. hey, y la het, Y la Resh. Yud, J, Bab y Ale son No, 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 mudas. no. La Yud no es una gutural. Es. No, es muda. No, 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 no. La Aleph es muda. La Ain es muda. ¿Ya? La otra gutural es las jotas, serían la Hey y la Het. ¿Ya? Hey, Y y la la Het. semigutural, la Resh. ¿Ya? También está dentro de las guturales. Ale. Entonces, ¿qué dice esta Ujú. regla? Esta regla dice, usualmente se escribe Hey patah en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no guturales. O sea, no guturales, o sea, no la Aleph, no la Ain, no la Het, ni la Hey, ni la Resh. ¿Ya? Ahí tenemos la palabra mano. ¿Cómo se pronuncia en hebreo ahí? ¿Quién sabe? yad, Yad. Muy bien. Yad. Mano. La yud, ¿es una gutural? No, no, No. Entonces, si no es una gutural, según esta regla, si queremos decir la mano, vamos a poner como artículo una hey y una patah. ¿Ya? Y obviamente que después del yad, artículo, en este caso mano, que es yad, ¿ya? Va a tener un puntito de dagesh. Ese dagesh es un dagesh fuerte en la yud. ¿Por qué es un dagesh fuerte? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase del dagesh fuerte? Porque el dagesh fuerte, después de un artículo, la palabra que le sigue comienza con una consonante que no es de las que va a escapar, ¿ya? Entonces, ese puntito será un dagesh fuerte. Por eso se pronuncia hayat. O sea, se duplica el sonido en la yud. Hayat. ¿Ya? La mano. Recuerden que el dagesh fuerte nunca va a estar el dagesh leve nunca va a estar precedido de vocal. ¿Ya? Por eso aquí vemos que también la yud tiene un dagesh fuerte y no un dagesh leve. ¿Ya? Es importante que repasen las clases anteriores para que no se pierdan. ¿Ya? Sí. Entonces, esta regla dice, usualmente se escribe hey patah en la primera consonante del sustantivo antes de las letras no guturales. La yud, ¿es una gutural? No. Por lo tanto, queremos colocarle el artículo a la palabra mano y ya le ponemos una hey y una patah. Porque la yud no es una gutural. ¿Ya? Y a la yud vamos a poner un dagesh porte, un puntito en medio, que está precedida de un artículo y está precedido de una vocal. ¿Ya? Llegamos. Ok. B. Cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial ahora es gutural, ya no es, ahora es gutural, la anterior no era gutural. Entonces, cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es gutural, o sea, ¿cuáles son las guturales entonces? Ain, Aleph, Ein. Aleph, Perdón. Hey, Het y Resh. ¿Ya? Ain y Reish. Ya. Entonces,
Cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es gutural, la forma del artículo será modificada, ¿cierto? Será modificada compensando el hecho de que las letras guturales no aceptan duplicación, ¿ya? O sea, las letras guturales gramaticalmente no aceptan duplicación, o sea, no tienen un dagesh fuerte que duplique el sonido, ¿ya? Entonces deben notarse los siguientes cambios. Ojo con esto. Primero, antes de una hey y una het, son dos guturales, el artículo usualmente se escribe hey pataj, pero sin dagesh fuerte, ¿ya? Me explico, para que entiendan. Dice, antes de una hey y una het, el artículo usualmente se escribe hey pataj, pero sin dagesh fuerte. O sea, estas no van a tener ese puntito al medio. No tienen puntito. ¿Por qué no tienen puntito? Porque las guturales no soportan dagesh. Por regla gramatical, las guturales no deben tener dagesh, no soportan dagesh. ¿Ya? Entonces, Vale. ¿qué significa esto? Que en esta situación se dice que la hey y la het han sido duplicadas por implicación, es decir, son virtualmente duplicados. O sea, ¿qué quiere decir virtualmente duplicada? Que a pesar de que no tenga el puntito, igual nosotros vamos a duplicar el sonido. ¿Me entienden? Sí, Recuerda que el dagesh fuerte lo que hace es duplicar el sonido. Entonces, cuando hay un dagesh debemos duplicar el sonido en el sentido de cargarnos con el sonido ahí, de cargar por decirlo de esta manera, la acentuación, ¿ya? Como si fuera acento en español. ¿Cómo? Como si fuera acentuado en español. Exactamente. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ahí dice en hebreo jejal. Jejal. No es heijal, sino jejal, porque es una sere yud. ¿Ya? Aquí hay una sere yud. O sea, eso se lee como una E, ¿cierto? Jejal. ¿Por qué jal? Porque no tiene puntito. Si tuviera puntito, sonaría como K. Pero al no tener puntito, la kaf suena como jaf. ¿Ya? O sea, suena como una J. J. ¿Ya? Entonces, jejal es lo que se puede traducir como palacio o templo. Ahora, si yo quiero decir el palacio, el templo, según esta regla que vimos, el artículo va a ser hei patah. Se va a pronunciar jajejal. Jajejal. El palacio, el templo. Ahora, ojo, en el hebreo bíblico, la hei se pronuncia como una J suave. En este caso, en el artículo se va a pronunciar jajejal. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, en el hebreo moderno, en los judíos, por ejemplo, o en Israel, la hei a veces la pronuncian como muda. Van a pronunciar ajejal, ajejal, pero en el hebreo moderno. ¿Ya? En el hebreo moderno. Pero en el hebreo bíblico, el hebreo clásico, se pronuncia jajejal. ¿Ya? Y en hebreo moderno, el artículo ja a veces va a sonar muda en algunas ocasiones. ¿Ya? Se va a pronunciar ajejal. ¿Ya? Eso es para que sepan, a veces van a ver esa diferencia. ¿Ya? Y no se sorprendan por eso. Entonces, veamos otro ejemplo. Espada en hebreo se dice jeref, ¿cierto? Jeref, ¿ya? O jeref, ya se les cuesta pronunciar la resh. ¿Ya? Y si yo quiero decir la espada, ¿cómo pronunciáis? Jajeref. Jajere. O jajeref. Y
ahí entonces el artículo va a ser hey patah, ¿ya? Pero estas, según esta regla, dice que esta hey, por ejemplo, virtualmente va a tener un puntito de dagesh, pero no se va a notar, no se va a notar en el papel. ¿Entiendes? Se va a duplicar virtualmente, o sea, imaginariamente ustedes van a tener que duplicar el sonido de la, en este caso de la hey y de la hey. Ujú. Entonces nosotros, cuando, por ejemplo, hacemos la transliteración de esto, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos la transliteración fonética de esto, generalmente en los libros de hebreo, ustedes van a ver escrito así, miren. Por ejemplo, jajejal, ja, ¿cierto? Ja, eh, eh, con dos H's, porque se va a duplicar el sonido, ¿ya? Ajá. Je, jal, ¿ya? En libros de gramática hebrea, cuando se encuentra, por ejemplo, una consonante con un dagesh fuerte, van a duplicar la letra, la transliteración, ¿ya? Pero a veces no, eso no es necesario, ¿ya? Pero generalmente en los libros de gramática hebrea sí, lo duplican por un asunto para que les quede más claro la clase, en este caso la clase, el concepto, ¿cierto? Lo que se quiere expresar. Entonces, ¿quedó claro hasta ahora? Sí. Excelente, eso me interesa. Sigamos entonces. B. Ahora, antes de una Ain y Resh y Aleph, el artículo usualmente se escribe, ya no se va a escribir Hey Patah, ahora se va a escribir Hey Kamatz. Aquí, Nunca Hey más. Kamatz. Así se va a escribir ahora el artículo. Ya no se va a escribir Hey Patah. Entonces, en este caso, el rechazo de parte de la gutural del dagesh forte provoca que la vocal corta precedente sea aumentada de patah a kamatz. O sea, ¿qué significa esto? Significa que cuando antes de una Ain, Resh, Aleph, esto va a hacer que la gutural, en este caso la Hei, ¿ya? La Hei, como esta Hei no tiene obviamente no tiene un dagesh, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a aumentar el sonido de la vocal, se va a alargar, o sea, se va a alargar de patah a kamatz, ¿ya? Eso va a pasar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué les digo? Entonces, lo tengo que pensar más. Miren, me explico de nuevo. Se Ujú. dice, mire la diapositiva, dice, en este caso, el rechazo de parte de la gutural, o sea, el rechazo de parte de la gutural, Ujú. la G, del Ujú. dagesh fuerte, porque el dagesh fuerte no soporta dagesh, o sea, perdón, la Ujú. gutural no soporta dagesh fuerte, provoca que Ujú. la vocal corta, o sea, ¿se acuerda que en el artículo usualmente se escribe hey patah? ¿Ya? Entonces, Ujú. ¿qué provoca que la patah sea aumentada a una kamatz? Por eso dice aquí que antes de Ain, Resh, Aleph, el artículo usualmente se va a escribir ahora hey kamatz y no hey Jamás. patah como Ok, la anterior. ¿Ya? ok, ok, Eso es. Eso es. ok. Entonces, Perfecto. Ahora sigamos. sí. Lo anterior es conocido como el aumento compensatorio de una vocal. Sin la compensación patah, podría haber sido dejada como una vocal corta en una sílaba sin acentuar.
corta, una sílaba abierta, sí. Acento Acuérdense que abierto. es muy necesario que se aprendan las vocales largas y cortas, las Rosh. vocales compuestas reducidas y las vocales súper reducidas. Ya cuando vimos la clase de las vocales. ¿Ya? Ustedes no repasan, van a estar perdidos. Digamos, ahí dice Rosh. Rosh, que significa Rosh cabeza. Hashanah, ¿Ya? cabeza. Rosh. Ajá. Miren, aquí, para que, esta es la Resh, ¿cierto? La R. Como la Aleph es muda, Ujú. ¿cierto? Va a ser la vocal la que le va a dar el sonido. En este caso, la Jolam, una O. Por eso la primera sílaba es Rosh. Bueno, esta es una palabra independiente. Es una sola sílaba. Rosh. ¿Ya? Rosh, ¿Ya? Rosh cabeza. es cabeza. ¿Ya? Entonces, yo quiero decir la cabeza, entonces vamos a Ah, decir Harrosh. Ya no con una G y un pataj, sino con una G y una Kamatz. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que si nos encontramos con una resh, ¿cierto? En el sustantivo, ¿cierto? artículo. La Claro, vocal es uno, alargada. claro, cambia la vocal, miren. Se alarga la vocal de pataj a kamatz. Una kamatz kadol. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió Pero mejor sigue ahora? siendo cabeza, Sí, sigue siendo la cabeza. sigue siendo cabeza, ¿verdad? Sigue siendo cabeza y si le agregamos el artículo, sigue siendo la cabeza, pero la vocal se va a alargar. ¿Ya? La cabeza, ok. O sea, Perfecto. pasa de una pataj, de una corta, pasa a una larga, a una kamatz, Ajá, la vocal. ok. ¿Ya? ¿Qué es ahí? Padre, ¿En hebreo? Ab. Ah, muy bien. ¿Y si yo quiero decir el Abba, padre? Ab. Ab, Abba, Ab, el Ah, padre. ¿Ya? Ya, Ab. Entonces, ¿por qué va a tener un artículo hey, kamatz? ¿Por para que qué? esto le haga más fuerte por al Ale. Aleph, por la Por la Aleph, exactamente, porque comienza con una Aleph. ¿Ya? Ujú. Ahí dice ciudad. ¿Cómo se dice en hebreo ahí? Debajo de Y la Ain hay una Hirit Yud, sonido de I. Después una Resh. ahí, Ir, IJ, ir, 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 ir. Ir es ciudad. Y si yo quiero decir la ciudad, digo Ahí, Jair. Muy bien. Excelente. Sigamos. C. Ahora, antes de una Hei, antes de Hei Pataj y antes de Hei Kamatz, pero sin acentuar, o Ain Kamatz sin acentuar, ya que no lleva un acento, el artículo ahora ya no se va a escribir Hei Kamatz, sino Hei Segol. ¿Ya? ujú, La Hei con esos tres puntitos en forma de triángulo. Ejemplos. Aquí dice sabio. En hebreo sabio se dice jajam. ¿Ya? Aquí dice jajam. ¿cómo, perdón? Hatam, No, jajam. Con J. Jajam. Jajam, Miren así. Jotas, Jajam. Ham. Con J. ¿Por qué con J la kaf y no con K? Porque no tiene Dagesh Porque la no Haf. tiene el puntito de aquella. Exactamente. si no sonaría acá. Sí, sí, pues si no sonaría Hakam, Ujú. ¿cierto? Ujú. Ya, entonces, si yo quiero decir el sabio, ¿cuál es entonces el artículo que tengo que agregarle según esta regla? el Segol, Exactamente, Hei Segol. Entonces yo voy a pronunciar ahora Artículo. Jejajam. Jejajam, el sabio. ¿Ya?
Veamos otro ejemplo. Ujú. Montañas, en hebreo se Ajá. dice Harim, o Harim, si les puedo pronunciarlo. Harim, montañas, ¿cierto? Si yo quiero decir las montañas, digo Harim o Harim, ¿ya? Se le cuesta pronunciar la H como R francesa, ¿ya? Porque en el hebreo moderno se pronuncia la H como R francesa, pero en el hebreo bíblico se pronuncia como nuestra R en español. Harim, Harim, ¿ya? Entonces, pero yo lo sugiero que practiquen la Gesh como R francesa porque actualmente en Israel se pronuncia de esa manera. Entonces, mire, la clave para pronunciar la Gesh como una R francesa es que usen la garganta. Así como cuando pronuncian la G, G, Gesh. Cuesta de primera, a mí me costó bastante cuando aprendí, pero con práctica se logra. Entonces, sigamos. Entonces se va a pronunciar G-Harim, ¿cierto? Perdón. Entonces, D. Ahora dice aquí la D. Cuando el artículo es prefijado en sustantivo, ahora cuya consonante inicial es yud, ¿cierto? Aquí da de un shba, ¿cierto? O sea, un shba simple, como está acá, mire. Yud y un shba, ¿ya? El artículo normalmente se escribe Hekamatz, ¿cierto? O sea, perdón, Hekpatah, pero sin dagesh fuerte. ¿Ya? Pero sin dagesh fuerte. ¿Ya? Veamos ejemplos. Ahora, dice acá, miren, ojo. La misma regla a veces se aplica cuando dos sustantivos comienzan con una mem. ¿Ya? Sin embargo, no se aplica en caso de que otras letras del alefato hebreo aparezcan con un sheba simple, o sea, con los dos puntitos de forma vertical debajo de la consonante. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero decir niños en hebreo, yo digo yeladim. ¿Ya? Yeladim. Y si yo quiero decir los niños, según esta regla, Hayaladim. Muy bien. Hayaladim. Los niños. Ya. Esta regla nos dice entonces que si el sustantivo comienza con una yud y un shba, el artículo será epatah, igual que en el principio. ¿Ya? Los niños, ok. Hayaladim. Los niños. Sigamos. Río, en hebreo se dice yeor. ¿Ya? Yo quiero decir el río. ¿Cómo pronunciamos ahí? Hayeor. Ja-ye-or. Ja-ye-or, ¿cierto? El río. Carretera, en hebreo, mira, ahora con la mem. Con la mem también se aplica la misma regla. Ya, cállate, mi hija, porque la vas a editar. Carretera se dice mesilá. Meshila. Mesilá, no mesilá, sino mesilá. Esa es la segunda letra. Es una... Voy a silenciar un poquito a la hermana porque está metiendo mucho buche. Traten de... No, si tienen ruido, traten de mutear ¿cómo se llama? Su micrófono, por favor. Entonces, mesilá, carretera. Si yo quiero decir la carretera, ¿qué digo? Mesila. Muy bien, Mesila, la carretera. ¿Ha quedado claro hasta ahora? Mesila, ok. ¿Quedó claro todo Sí. hasta ahora? Ya. Sí, more. Sí, More. Excelente. Adelante. Excelente. Sigamos entonces.
Pero note, sin embargo, las excepciones con mem y shba inicial. Hay excepciones. Por ejemplo, reyes en hebreo se dice melahim. ¿Ya? Melahim. Pero si yo quiero decir los reyes, jamelahim. Jamelahim, ¿Cuál es la jamelahim. excepción aquí? ¿Cuál es la excepción? Que la regla decía, pero el sustantivo no tendrá dagesh fuerte, pero aquí vemos que la mem tiene dagesh fuerte, tiene el puntito Ajá. de O, ¿ya? Hay una excepción. En este caso, Esta es una la excepción excepción. es que la mem de melahim, cuando al agregarse el artículo, va a tener un dagesh fuerte, que va a duplicar el sonido, ¿ya? Por eso se va a pronunciar jamelahim, jamelahim, ¿ya? En la mem tenemos que cortarlo, la me, jamelahim, ¿ya? Ujú. Veamos otro ejemplo. Lugares, en hebreo se dice mekomot, Lucomot, mekomot. Sí. mecomot. Y si yo quiero decir los lugares, ¿cómo digo? Jamecomet, Jamekomot, mecomot. jamekomot. Y cambia la letra E por O. Porque digo No, es en que no. singular, mecomet. Miren, lo que pasa, miren, espera. Déjeme explicar, hermano. Mekomot es lugares, pero cuando veamos los plurales masculino y femenino, en este caso termina con ot. Ajá, Ese ot es un plural femenino, ajá. ¿ya? En hebreo. Por eso se va a pronunciar mekomot. Pero si fuera, por ejemplo, un plural masculino, termina con mem, Mecomet. Jamecomet. termina con mem, perdón, yud mem, yud, perdón. Deme un segundo. Perdón, lo puse al revés, la letra. Si fuera un plural, perdón, un segundito, el lápiz se me borró el lápiz. Si es un plural masculino, es yud men sofit, ¿ya? Sophie. ¿Ya? Eso estamos en presencia de una palabra que termina con un plural masculino, pero si termina con ot, es un plural femenino, ¿ya? Ah, Ojo ok. con eso. Sí. Entonces, mekomot es lugares, palabra femenina, y yo quiero decir los lugares, Ujú. decimos mekomot. ¿Por qué los lugares parecen masculinos? Porque al hacer la traducción al español cambia masculino. Pero si yo digo mekomot, estamos Ujú. hablando de un plural femenino con el artículo. ¿Ya? Ojo con eso. Sí, lo noté. Ajá. Exactamente. Ok. Digamos. Deme un segundito, Javerín. Simple. El artículo es predicado. Tres consonantes. Yud ni mem. Digamos. Dice aquí la diapositiva. ¿Sí? Fíjese que rige la forma regular en el cual el artículo es prefijado a otras consonantes que no sean yud ni mem. Cuando una de ellas están apoyadas por un sheba simple. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos la palabra devarim o devarim. ¿Ya? Devarim o devarim significa palabras. Miren, ahí como les decía, termina con un plural masculino. Plural masculino. In. Ese es un plural masculino. Devarim, y si yo quiero decir las palabras, digo
Hadebarim. Hadebarim. ¿Ya? Ahora, fíjese que con la Dalet sigue igual, igual tiene el puntito de Dagesh. ¿Ya? Ahora, ese Dagesh ya no va a ser un Dagesh fuerte, sino un Dagesh leve. ¿Por qué un Dagesh leve? Perdón. ¿Por qué un Dagesh leve? Un segundito. Me pasé de largo. ¿Por qué un Dagesh leve? Le explico el tiro para hacerle recordar la clase anterior del Dagesh. Este Dagesh no va a ser Dagesh fuerte. ¿Ya? Va a ser Dagesh leve. ¿Por qué? Porque esta letra, la Dalet es una Kebat Kepat, y un Dagesh fuerte nunca va a ser precedido de una vocal. ¿Ya? Ojo con eso. Estas son las reglas del hebreo, Javerín. ¿Eh? El hebreo no es tan fácil como ustedes creen, no es llegar y empezar esta palabra en hebreo y eso es estudiar hebreo. El hebreo tiene gramática. ¿Ya? Y eso es lo que van a aprender en esta clase, gramática hebrea. ¿Ya? Digamos, ancianos se dice sknim. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, ¿por qué yo pronuncio así? Miren, sknim. ¿Por qué? Porque esta letra, ¿se acuerda que es una de las letras sibilantes? El grupo de las letras sibilantes que vimos la clase pasada. Y cuando debajo de una letra sibilante hay un shba, esa E, ese shebal, esa E no se va a pronunciar. Por eso yo pronuncio sknim y no sekinim. ¿Ya? Nim, que significa anciano, termina con plural masculino. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir los ancianos, ¿cómo digo? Hajsknim. Bien, Javier, muy bien. Ha-sknim. Excelente. Los ancianos. Cuarto, algunos sustantivos en su forma singular llevan cambios internos cuando el artículo definido es prefijado a ellos. Los más importantes son los siguientes. Por ejemplo, ahí tenemos dos columnas, vemos con artículo y la forma regular. Por ejemplo, Eretz, que significa tierra, ¿ya? Miren lo que pasa con él cuando le agregamos el artículo. ¿Qué pasa? ¿Qué notan ahí ustedes? A ver si son visuales ustedes. ¿Qué pasa? A ver, ¿alguien puede notar la diferencia? Cuando yo le agrego el artículo a Eretz, Cambia la Ale, cambia la Pataj por una Kamatz. cambia la Por Segol este La, gol. la Segol, ajá. por una Por Kamatz, una ¿cierto? Kamatz. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Eretz se escribe con una Segol, con una E, ¿no es cierto? Al agregarle el artículo Ja, un Kamatz, Ajá. cambia Le la quita vocal los de la Segol, cambia a Kamatz. ¿no? ¿Ya? Vale. Todo con eso. Entonces, aquí es como dice esta regla. Algunos sustantivos en su forma singular llevan cambios internos cuando el artículo definido es prefijado en ellos. Ese es el cambio que ocurre. ¿Ya? Se alarga la vocal de Segol, se alarga a Kamatz. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Montaña se dice Har. ¿Ya? Por ejemplo, cuando queremos decir el monte Sinaí o la montaña de Sinaí, decimos Har Sinaí. ¿Se acuerdan? Entonces, Har es montaña o monte. Si yo quiero decir la montaña, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que cambia? Ajá. Se Ajar, duplica. la Pataj cambia a Kamatz. Exactamente, exactamente.
Pueblo. Si yo le agrego, ¿qué pasa ahí? Igual la pataj cambia a kamats. Exactamente. Y Haj, que significa fiesta. ¿Qué pasa ahí? Lo mismo. Igual, Lo mismo, pasa Lo lo mismo. lo mismo, exactamente. ¿Ya? Así que esa es la clase de hoy día. Una clase interesante, ¿cierto? Y como pueden ver, Bien. no es tan fácil que llegar y poner un artículo ja, porque a veces suena como ja, a veces suena como g el artículo, ¿ya? A veces la vocal se alarga, ¿cierto? Entonces, esas son reglas de la gramática hebrea que ustedes tienen que aprender si quieren estudiar hebreo, ¿ya? Y para eso están en estas clases. Y Javier Javerot, esperando que le haya gustado esta lección, compartí el video de la lección 2 y el PDF, o sea, de la lección 3. Compartí el PDF, me falta el video, se los voy a compartir. Y este video va a estar Gracias. disponible mañana con el PDF, ¿ya? Vale. Ya, Javier, muchas gracias por su asistencia. No sé si el director Francisco quiere decir algunas últimas palabras antes de retirarnos, de culminar con la lección. Le cedo el micrófono. ¿Está por ahí el director o no? Debe estar ocupado. Ya. Entonces, Bueno. esa es la clase de hoy, ¿cierto? Esta clase que lo importante a ustedes es que repasen, ¿ya? Porque si no repasen, incluso las clases anteriores, que son más fáciles, tienen que repasarlo, si no van a estar perdidos a medida que vayamos avanzando la clase. Se van a perder si no repasan, ¿no? Así que Sí, sí. es muy importante repasar siquiera una media horita, una hora diaria, ¿ya? Bueno, Javerín, muchas gracias, Sí. ¿cierto? Nos vemos el lunes ya con la clase número 5, ¿ya? Hola, More. Buenas noches. Bueno, buenas Noches, noches. Leila, todo lo que Era todo. Laila, Top, Leila, todo, a Javerín. todos. תודה רבה, מורה, חברים, חברות, לילה טוב.